Soy Fernando Martín y en este video terminaremos de hablar de la película Whiplash. Si no conoces la composición, limítate a tocar un ritmo lo más claro y simple posible. Como bateristas somos los encargados de establecer muy claramente el pulso y nivel de dinámica. Tocando con exactitud, relajación y emoción, que son justamente los tres elementos que conforman lo que llamamos groove. Tocar con un ensamble así de grande nos obliga a transmitir de forma extremadamente clara a todos los miembros de la banda la subdivisión que debe tocarse y las dinámicas que deben adoptarse en cada sección del arreglo que se esté tocando. Acostumbrarnos a imponer un groove sólido que dé mucha comodidad a la banda para que todos los músicos puedan fluir musicalmente. Es importante tocar dentro del estilo, cuidando el balance de niveles de volumen de cada una de nuestras extremidades para lograr el groove. De lo contrario, jamás lo lograremos. Si es música con lo que llamamos backbeat en los tiempos 2 y 4, el bombo y el redoblante son lo más importante. Si es swing, el ride y el hi-hat deben sobresalir. Y nos obliga a lograr mayor seguridad al tocar, porque con una big band debe tocarse llevando un pulso consistente sin titubear para lograr llevar sobre nuestros hombros, por así decirlo, a los 12, 18 o cuantos músicos sean que dependen de nuestra base. Pero a la vez ser conscientes que somos parte de un todo, percibiendo el contexto para lograr transmitirlo adecuadamente. Este video no pretende enseñar a tocar en una big band. Ese tema es muy extenso y debe estudiarse a fondo para aprender todo lo que conlleva hacer un buen trabajo, desde aprender a solucionar situaciones en las que la sección de trompetas tal vez están empujando en determinado pasaje mientras los saxofones están jalando hacia atrás, hasta estar familiarizados con conceptos como el rub-a-dub de Mel Lewis. Como una big band apoyamos las figuras que solamente esté tocando una sección de la banda, articulándolas efectivamente. Y también preparamos y apoyamos las figuras que todo el ensamble toca. En cuanto mayor sea nuestra habilidad para leer e interpretar lo escrito, mejor será nuestra capacidad para orquestar musicalmente. Dentro de los bateristas que en mi opinión son importantes en el estilo Big Band, aparte de Buddy Rich y Gene Krupa, están Sonny Payne, Louie Bellson, que además fue un prolífico compositor, habiendo escrito más de 1000 composiciones, Jake Hanna, John Von Ohlen, Butch Miles, Ed Soft, Steve Houghton, John Riley. Aquí vemos a Louie Bellson tocando un solo muy musical dentro de la composición Caravan, que hace unos años cobró importancia de nuevo por la película Whiplash.